En lo alto de la cordillera de los Andes, donde el aire es escaso y las montañas parecen tocar el cielo, vivía un joven quechua llamado Inti. Inti tenía un don tan antiguo como las montañas mismas. Podía hacer cantar a la quena. La quena, una simple flauta de madera, cobraba vida en las manos de Inti, derramando las penas y alegrías de su pueblo. Los aldeanos se reunían a su alrededor, con los rostros marcados por las dificultades de la vida, y escuchaban. Mientras Inti tocaba, sus preocupaciones parecían desvanecerse, reemplazadas por la belleza eterna de su música. Sus melodías hablaban de sus ancestros, de la tierra que cultivaban y de la esperanza que ardía en sus corazones. La música de Inti era más que simples notas. Era la voz de sus ancestros, el espíritu de su gente. Vertía su corazón y su alma en cada nota. Sus dedos danzaban sobre los agujeros de la quena con una agilidad que desmentía su corta edad. A través de su música, Inti tejía historias de rituales ancestrales, del cóndor que se elevaba en lo alto y de la fuerza perdurable del pueblo quechua. Pero una sombra se cernía sobre la aldea de Inti. La gente se enfrentaba a la discriminación. Sus tradiciones eran objeto de burla, su lengua menospreciada. Los ecos del sufrimiento de sus antepasados susurraban en el viento, recordándoles las injusticias que habían soportado durante generaciones. Los vibrantes colores de sus vestimentas tradicionales parecían apagarse ante los prejuicios, sus voces silenciadas por el peso de las expectativas sociales. La risa de los niños que jugaban en las calles estaba teñida de un toque de tristeza. Sus juegos reflejaban las desigualdades que presenciaban a diario. Los ancianos, guardianes de la sabiduría ancestral, compartían sus historias en voz baja, temerosos de que su cultura fuera ignorada y olvidada. El espíritu del pueblo, antes vibrante y fuerte, comenzó a marchitarse bajo el peso de la discriminación. El otrora animado mercado, lleno de las imágenes y los sonidos de los productos tradicionales, se volvió silencioso, como agobiado por un peso invisible. Un día, llegó a la aldea la noticia de un prestigioso concurso de música en la ciudad. Era una oportunidad para que músicos de todos los orígenes mostraran su talento. Una oportunidad para que el mundo escuchara la música de los Andes. Algunos aldeanos lo vieron como una oportunidad para romper el ciclo de pobreza y prejuicios. Una oportunidad para mostrar al mundo la belleza de su cultura. Otros, sin embargo, dudaban. Habían visto cómo se burlaban y despreciaban sus tradiciones, cómo sus esperanzas se estrellaban contra las rocas de la indiferencia. Inti, sin embargo, sintió que un fuego se encendía en su interior. Vio este concurso como una oportunidad, una plataforma para compartir su música y, con ella, la historia de su pueblo. Conocía el poder de la música, cómo podía trascender el lenguaje y llegar a lo más profundo del alma humana. Sus dedos ardían en deseos de hacer cantar a la quena, de tejer un tapiz de sonidos que cautivara los corazones de todos los que lo escucharan. Llegó el día del concurso, e Inti, armado con su quena y las esperanzas de su pueblo, viajó a la ciudad. Las bulliciosas calles, llenas de rostros desconocidos y de la cacofonía de la vida urbana, contrastaban con la tranquilidad de su hogar en las montañas. La competencia era feroz, llena de talentosos músicos de todas partes. Inti observaba con asombro cómo mostraban sus habilidades, cómo sus instrumentos producían un caleidoscopio de sonidos. Sintió una punzada de duda, un destello de incertidumbre ante tanto talento. Mientras esperaba su turno, cerró los ojos y pensó en su aldea, en los rostros curtidos de los ancianos, en los ojos esperanzados de los niños. Pensó en las montañas, con sus picos envueltos en la niebla, y en las historias que albergaban. Respirando hondo, Inti subió al escenario con la quena firmemente sujeta en la mano. Las brillantes luces lo cegaron momentáneamente, y un silencio sepulcral se apoderó del público. Las primeras notas fluyeron de su quena, puras y claras, como un arroyo de montaña que cae en cascada por antiguas rocas. El público, al principio vacilante, quedó cautivado. Inti volcó su corazón y su alma en su música. Sus dedos danzaron sobre los agujeros de la quena, tejiendo un tapiz de sonido que trascendía el idioma y la cultura.
tocó sobre la resistencia de su pueblo, de su profunda conexión con la tierra, de sus luchas y sus triunfos. Su música hablaba de la belleza de sus tradiciones, la riqueza de su lengua, la fuerza perdurable de su espíritu. Las notas se arremolinaban por el auditorio, llenando cada rincón con el espíritu de los Andes. El público, conmovido por la emoción pura de su música, se quedó embelesado, con el corazón tocado por una cultura que nunca habían comprendido realmente. Cuando la última nota se desvaneció, un profundo silencio llenó el auditorio. Luego, poco a poco, tímidamente al principio, estallaron los aplausos, que fueron haciéndose cada vez más fuertes hasta hacer temblar los cimientos del edificio. En ese momento, Inti no era solo un joven músico, era la voz de los que no tenían voz, un puente entre culturas. Su música tenía el poder de derribar barreras, de desafiar las ideas preconcebidas, de abrir corazones y mentes. Los jueces, conmovidos por la emoción pura y la brillantez técnica de su interpretación, le concedieron el primer premio. Pero para Inti, la verdadera victoria estaba en los rostros del público, en las lágrimas que corrían por sus mejillas, en las sonrisas que iluminaban sus rostros. Había llegado a sus corazones, había compartido un trozo de su cultura, les había hecho ver el mundo a través de los ojos del pueblo quechua. Su música había resonado en la gran sala, llevando consigo los susurros de sus antepasados, las esperanzas de su pueblo, el espíritu de los Andes. Los ecos de su música persistieron mucho después de que abandonara el escenario, plantando semillas de comprensión y aprecio en los corazones de todos los que la habían escuchado. Inti regresó a su aldea como un héroe, con su quena en alto. Los aldeanos lo recibieron con los brazos abiertos, con los rostros radiantes de orgullo. Había mostrado al mundo la belleza de su cultura, la fuerza de su espíritu. Su victoria era una victoria para toda la aldea, un testimonio del poder de la música para trascender fronteras y unir a personas de todos los ámbitos de la vida. Los colores de sus ropas tradicionales parecían ahora más brillantes, sus voces llenas de una renovada confianza. Los niños, inspirados por el coraje de Inti, bailaban por las calles, y sus risas resonaban en las montañas. Los ancianos, con ojos brillantes de sabiduría, asentían con aprobación, con el corazón lleno de esperanza por el futuro. La música de Inti había insuflado nueva vida a la aldea, recordándoles su fuerza, su resistencia, su espíritu inquebrantable. En los años que siguieron, Inti continuó compartiendo su música con el mundo, viajando a lo largo y ancho, con su quena como compañera inseparable. Utilizó su música para luchar por la justicia social, para defender los derechos de los pueblos indígenas, para tender puentes de entendimiento entre las culturas. Se convirtió en un símbolo de esperanza, en un testimonio del poder de la música para sanar, inspirar y transformar. Jóvenes, inspirados por su historia, acudían a él, ansiosos por aprender los caminos de la quena, por continuar el legado de sus antepasados. Su música se convirtió en un motivo de orgullo para el pueblo quechua, en un recordatorio de su rica herencia cultural, de su espíritu inquebrantable. El sonido de la quena, antaño silenciado por los prejuicios y la discriminación, resonaba ahora por todos los Andes, llevando consigo un mensaje de esperanza, resistencia y el espíritu indomable de un pueblo decidido a mantener vivas sus tradiciones. Y así, la leyenda de Inti, el niño que hacía cantar a la quena, se transmitió de generación en generación, un cuento susurrado al viento, llevado a lomos de cóndores que se elevaban sobre los Andes, una canción para el mañana, una melodía de esperanza para un futuro mejor. Su historia sirvió para recordar que incluso frente a la adversidad, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables, el espíritu humano, alimentado por la pasión y guiado por la creencia en un mañana mejor, puede superar cualquier obstáculo. Y mientras la quena siga cantando, el espíritu de Inti, el niño que se atrevió a soñar con un mundo en el que la música pudiera derribar barreras y unir corazones, seguirá vivo, inspirando a las generaciones venideras.